Hola, ¿qué tal? Voy a explicar el tema de diagrama circular, incluyente en la sección de las herramientas del proceso estadístico. Para comprender un poquito de qué se trata el tema, los diagramas circulares a los cuales estamos acostumbrados a diseñar para visualizar datos estadísticos básicos también son utilizados para fines alimentarios, o sea que podemos utilizarlos para hacer análisis de evaluaciones que hagamos en la industria alimentaria. Estos suelen proporcionar información cualitativa o categórica que pueden estar asociadas a puntos estratégicos, tales como los fines de calidad calificada y sobre todo cuando se evalúan datos porcentuales, los cuales nos permiten definir categorías importantes estadísticamente hablando. El propósito de utilizar los diagramas circulares es para observar cómo se comporta una variable respecto a sus indicadores específicos en un determinado espacio y tiempo. Estos tipos de gráficos también son denominados polares o de cronómetro, también de reloj, y pueden ser sectoriales, como lo vemos eh, en este ejemplo del diagrama de gráfico. Son útiles para ofrecer características periódicas y para representar determinaciones estadísticas descriptivas que nos permiten evaluar a simple vista el comportamiento de alguna variable categórica o discreta. Tal es el cual de este diagrama donde nosotros podemos extraer dos indicadores interesantes dentro de un área de trabajadores. Esto nos permite de alguna manera visualizar cómo se comportan dichos indicadores para poder tomar decisiones. Cuando hablamos de diagrama circular hablamos de 6 puntos interesantes, tres aspectos que de alguna manera nos corresponden incluir en estos temas. El primer punto indica que se debe identificar el todo así como sus partes. ¿Qué es el todo? ¿Cómo está compuesta prácticamente una variable de acuerdo a sus indicadores que se van a evaluar? El segundo punto es cómo es que cada elemento estudiado debe pertenecer solo a una categoría. O sea, no podemos evaluar más de una categoría porque entonces confundiríamos el análisis y la evaluación respectiva eh, y perderíamos certidumbre al momento de su análisis, eh, ya sea cualitativo o ya sea cuantitativo. Como punto número 3, se deben representar las proporciones para cada categoría de la variable. Podemos obviamente evaluar diferentes variables, pero con diagramas diferentes y representar cada una de sus proporciones de acuerdo a cómo lo pueda diseñar este eh, la gráfica, ¿verdad? El cuarto punto a tomar en cuenta indica que la suma de las proporciones no deben exceder del 100%. ¿Por qué? Porque pues los datos que de alguna manera nosotros extraemos de un estudio de frecuencias de los indicadores que evaluamos de la variable, pues se van a convertir a frecuencias relativas. Y cuando estos datos los convertimos a frecuencias relativas, no exceden del 100%. El punto número 5 especifica que se deben utilizar para representar un diagrama máximo 5 categorías. Pueden ser más de 5 categorías siempre y cuando estas expliquen adecuadamente el diagrama. Siempre y cuando no haya alguna confusión por los tipos o achurados de representaciones que se hagan. Y como punto número 6, indica que si la suma de las categorías más grandes y más importantes suman menos del 100%, entonces las otras categorías se deben de agrupar en una sola.
la cual debe identificar como nombre de otras o varios, de manera que estas otras o varios puedan representar cómo se comportan esos otros indicadores dentro del diagrama. Pues bueno, como palabras claves siempre vamos a entender que se van a manejar variables, frecuencias. El uso de las frecuencias de datos es muy importante para poder representar este tipo de esquemas o diagramas. Y como nota general, podemos decir que las gráficas de pastel deben mostrar tanto el porcentaje o proporción como el número de elementos en cada categoría. Es imprescindible. Algunos otros autores denominan este tipo de diagramas o gráficos circulares como diagramas de pastel o de pies. Algunos otros autores también que he leído también lo señalan como diagramas sectoriales y mencionan que resultan ser convenientes cuando la importancia no implica demostrar numerosas veces que llegan a ocurrir a ciertas características o atributos respecto a los demás valores de la variable objeto de análisis, sino que se trata de resaltar la proporción o porcentaje en que estas características aparecen en comparación con el total. O sea, lo que trata de explicar es que las características o atributos que se puedan evaluar conteniendo valores cualitativos o cuantitativos deben de resaltar una proporción en una sección, ya sea en porcentajes o ya sea en números reales, que nos permitan de alguna manera entender esa comparación con respecto al total. Para ilustrar de manera gráfica esta situación, vamos a tomar como referencia el siguiente ejemplo. Antes de iniciar con dicho ejemplo, vamos a leer cómo se construye precisamente un diagrama circular. Y para iniciar, el primer punto indica que hay que tomar como base una tabla de distribución de frecuencias, y en la cual se debe calcular el ángulo acumulado de cada categoría, donde las frecuencias se arreglan en orden descendente preferentemente. Y para poder explicar cómo se comporta, pues obviamente hay que aplicar estas fórmulas que vemos aquí, donde vamos a determinar el ángulo de ese círculo. Recordemos que todos los círculos se van a dividir en 360 grados. Siempre y cuando este análisis lo hagamos de manera manual. El segundo punto, eso es lo que explica. Se debe dibujar un círculo y localizar el ángulo cero. El ángulo cero va en función respecto al ángulo de 90 grados, el cual va a ser nuestro punto de partida. El punto número 3, indica que con el uso de un transportador, objeto que está graduado en grados, o sea, tiene una graduación que nos permite analizar, se dibuja el primer ángulo, que es el ángulo cero, con respecto al ángulo de 90 grados. Luego se marca el siguiente ángulo acumulado, que se obtiene a partir de estas ecuaciones, siguiendo así la misma técnica hasta completar el círculo. O sea, el ángulo acumulado lo vamos a ir seccionando de acuerdo al valor que haya arrojado. Como cuarto punto, podemos nosotros o no agregar las leyendas de cada sector seccionado, que de alguna manera resulte del análisis, si es que así se puede desear, ¿no? Pudiera hacerse porque es importante resaltar cada sector con su indicador específico. También podemos decir que para que un diagrama circular sea útil debe diseñarse para una variable cuyos valores no sean demasiados, que de alguna manera nos permitan a nosotros analizarlos correctamente. Vamos a ver un ejemplo
eh, cómo se diseña un diagrama circular. Y bueno, aquí tenemos 6 productos que son nuestros indicadores de la variable de ventas, y cada uno de ellos cómo se manifiesta su venta por semana. En el caso de la venta de salchichas, tenemos un valor de 9.350 unidades por semana. Queso Chihuahua, 8.790 unidades por semana. Jamón, 7.233 unidades por semana. Manteca vegetal, 2.765 unidades por semana. Crema de leche, 4.287 unidades por semana. Y yogur, 6.453 unidades por semana. Vamos a pasar al ejemplo en Excel para demostrar cómo se va realizando este trabajo. Bueno, el ejemplo indica que la empresa Laguna, proveedora de preparados y alimentos, distribuye en su mayoría por venta a la semana en la región 6 diferentes productos: salchichas, queso tipo Chihuahua, jamón, manteca vegetal, crema de leche y yogur. En la tabla ya podemos demostrar las unidades vendidas por semana. Y esto que vemos aquí, al final, es la suma total de todas las unidades vendidas. Esto es nuestra frecuencia absoluta total. Para poder obtener la frecuencia relativa, siempre empezamos con una fórmula. Y para empezar una fórmula en Excel, siempre empezamos con el igual. Para obtener la frecuencia relativa, pues sabemos que es la frecuencia absoluta entre el total, que es n. Entonces aquí vamos a ubicar este primer valor, que es el de salchichas, que nos da la celda C14, entre la celda n, que es el total. Vamos a fijar este valor para todos los indicadores que tenemos aquí con un signo de pesos para poder copiar todo de manera continua. Le damos enter y notamos que el primer valor correspondiente de la frecuencia relativa es 0.24. Vamos a correr todos los datos y vamos a obtener los valores de cada uno. La suma de estos indicadores o de cada producto me debe dar en la frecuencia relativa 1. Vamos a sumarlo y exactamente aquí nos da el 1. Ahora vamos a obtener la frecuencia en porcentaje, y la frecuencia en porcentaje no es más que la multiplicación de la frecuencia relativa con respecto a 100. Entonces esto es igual a este valor por 100, y también lo copiamos. La suma de estos valores pues obviamente me tiene que dar 100%. Ahí está. Ahora vamos a sacar los ángulos. Los ángulos son muy importantes porque son los que nos van a permitir diseñar los sectores en base a los grados que se vayan obteniendo. Entonces, para obtener el ángulo de las salchichas o el primer producto, entonces multiplicamos el porcentaje de frecuencia, esto es igual a por los 360 grados, ¿sí? Y lo dividimos entre 100. Y aquí nos va a dar ya que la primera sección o el primer sector va a tener 86 grados. Vamos a estirar esto para poder obtener los demás ángulos, ¿verdad? Vamos a reducir el número de ceros.
de dígitos, perdón, decimales. La suma de estos valores me tiene que dar 360 grados. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a obtener el ángulo acumulado. Y el primer valor del ángulo acumulado es por sí mismo. Esto sería igual a 87. Perdón. Esto sería igual a 87, la celda donde está 87. Vamos a reducir los valores y ahí está. El segundo valor sería la suma del primer valor acumulado más el segundo valor acumulado. Y esto me daría una suma de 168. O sea, 87 más 81 me va a dar una suma de 168. Y así sucesivamente. De manera que cada valor acumulado me va a dar un ángulo respectivo hasta completar 360 grados. Claro. Espero que esto se haya entendido y obviamente hacer un análisis muy puntual de este tipo de ejercicios para demostrar cómo funciona un diagrama circular.